Buenos días a todos los que se están conectando en este momento con nosotros. Yo soy Juliana Rojas, directora de comunicaciones de Colfuturo, y para la charla de hoy nos acompaña Ángela María Sánchez, quien hace parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales. Entonces, como todos saben, la charla de hoy está enfocada en el tema específico de cómo Colfuturo evalúa el programa que tú presentes. Entonces, quiero recordarles que vamos a estar desde la semana pasada y durante todo este mes en charlas durante todas las semanas, hablando sobre nuestra convocatoria para resolver dudas sobre todos los temas que tienen que ver con convocatoria. Entonces, cada charla va a tener un tema en específico y lo vamos a tratar en cada charla. Y los otros temas, algunos que tal vez ya hayan pasado y ustedes tengan dudas, o para los que vienen se pueden conectar, o si no, todas las charlas están grabadas, serán grabadas y siguen siendo grabadas para que las puedan luego revisar en nuestro canal de YouTube y lo puedan revisar las veces que ustedes deseen. Entonces, arranquemos. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros hoy, bienvenido. Arranquemos hablando primero sobre esos criterios de selección, donde uno de los criterios es el programa que presentan a Colfuturo. Entonces, recordemos cuáles son esos criterios y el porcentaje que tienen. Listo, Juli. Buenos días a todos los que están escuchando. Entonces, recuerden que son 4 criterios de selección. El primero, bueno, voy a empezar sobre del que menos peso tiene hacia adelante, es el ensayo, que es calificado por jueces independientes de Colfuturo. Es un ensayo motivacional y pesa el 5%. El siguiente criterio es el puesto ocupado en el pregrado. Esta es una información que ustedes deben solicitar a su universidad de pregrado y pesa el 15%. El siguiente criterio sería el promedio ponderado del pregrado, pesa el 42%. Y por último está el programa de destino, que pesa el 38% y es el tema del cual vamos a hablar. Listo, entonces como ven, el porcentaje del 38% es la elección de ese programa. Entonces vamos a hablar ahora sí un poco más en detalle de la selección de este programa. Ya la semana pasada hablamos y les dimos algunos tips de cómo podrían escoger y seleccionar ese programa, cómo buscarlo, a través de qué plataformas, revisar los rankings. Hoy en lo que nos vamos a enfocar es en cómo Colfuturo evalúa ese programa que ustedes presenten en la convocatoria. Entonces, Ángela, por favor, empecemos hablando sobre cómo Colfuturo arranca esta revisión de los programas que presentan los candidatos. Perfecto. Y como lo mencionabas ahorita, viene relacionado con el webinar anterior y ahí radica la importancia de que ustedes hagan una selección consciente y muy detallada del programa de destino. El proceso empieza, nosotros recibimos la información que ustedes ponen en el formulario de postulación y tomamos el nombre del programa, la universidad, y a partir de eso vamos a tener 3 etapas. Durante la primera etapa revisamos rankings internacionales por área de estudio. Para dar algún ejemplo, si ustedes fueran a estudiar una maestría en educación en la Universidad de Melbourne, miraríamos nosotros los listados de rankings en educación, no los listados generales de las mejores universidades del mundo, sino el que sea muy específico. Si fuera una maestría en ingeniería civil, pues el listado de ingeniería civil. Probablemente ustedes van a encontrar que no hay rankings para todos los programas, es decir, que no hay un ranking que se llame exactamente cómo se llama su programa. En ese caso, nos pasa a nosotros también, lo que hacemos es revisar las materias o la facultad en la que se encuentra el programa y a partir de eso seleccionar los listados en los cuales se encuentra. Con eso, en una segunda etapa, revisamos la información cualitativa del programa, es decir, que revisamos básicamente la página web del programa y de ahí extraemos información como quiénes son los docentes, cuál es la hoja de vida de ellos, quiénes son los egresados, en dónde están trabajando, instalaciones, revisamos investigación, publicaciones, todo lo que podamos. Y a partir de eso, emitimos una calificación inicial que se llama la nota semilla, es decir, es una calificación preliminar. Para pasar después a una tercera etapa en la cual tenemos comités por área de estudio, hay 12 áreas de estudio en Colfuturo, entonces hay 12 comités dentro del proceso y cada uno de ustedes, o más bien cada uno de sus programas va a entrar a este comité con la nota preliminar, con la información capturada
y el comité, que está compuesto por personas que han hecho maestrías y doctorados en el exterior en sus áreas de estudio, son quienes van a revisar la información y van bien sea a confirmar la nota que propusimos inicialmente o a cambiar la nota. Estas es como las 3 etapas generales del proceso de calificación. Ok. ¿Hay algún porcentaje que ya esté estimado o que tenga Colfuturo estipulado para los programas o eso dependerá de cada convocatoria? Para los programas siempre el 38% es como el porcentaje del programa. Sin embargo, sí, una forma que ustedes tienen de poder guiarse para entender también el proceso es, por ejemplo, la primera etapa que son rankings. Entre más alta sea la posición de la universidad en esos rankings, pues mayor será la calificación. Para darles también un ejemplo, todas las universidades, los programas que se encuentren dentro de la posición, por ejemplo, 1 a la 10, equivaldría a un 5, que es la nota más alta que nosotros damos. Entre la 11 y la 20 sería 4,9 y de ahí para abajo. Entonces, a partir del ranking sí mantenemos una escala de calificación que nos ayuda como dentro de las otras 2 etapas del proceso. Pero en general, la nota siempre tiene el 38% del peso del proceso de selección. Bueno, lo que acabas de mencionar es muy importante porque hay una persona que tiene esa duda sobre, primero, si a Colfuturo podrían hacer el cambio de programa. Esa es la información que también les damos, que una vez ustedes se presenten a la convocatoria, si quieren cambiar el programa, lo podrán hacer cuando sean seleccionados, solo que este programa debe ser equivalente al que presentaron en la convocatoria o superior. Entonces, ese tema de los rankings es muy importante. ¿Qué pasa si la persona hace el cambio de programa? ¿Qué pasaría? ¿Vuelven a evaluar el programa y de qué manera lo harían? Sí, entonces cuando son cambios de programa, bueno, ustedes ya fueron seleccionados, nos envían la solicitud de este segundo programa, lo mismo, la información de la página web, el nombre, la facultad, y nosotros volvemos a pasar por las etapas de revisión de rankings internacionales por área de estudio y las etapas de información cualitativa. Esto si el programa no ha sido previamente evaluado en la convocatoria. Entonces empezamos la calificación desde cero. Si su programa ya fue evaluado durante la convocatoria en la que participaron, pues se toma la misma calificación del programa que el comité le otorgó. En todo caso, ¿qué es lo que implica? Que de los 4 criterios, cuando ustedes cambien el programa, el criterio del programa de destino se vuelve a calcular, se vuelve a evaluar. Y lo que esperamos en efecto es que sea un programa de igual o mejor calidad que el inicial, y básicamente es poder responderles a la pregunta, si ustedes hubieran postulado ese programa en la primera opción, ¿hubieran sido seleccionados? Esa es como la idea del cambio de programa. Si la respuesta es sí, también hubiera sido seleccionado con ese programa, pues el proceso sigue adelante. Si la respuesta es no, si me hubiera postulado con este programa en un primer momento, no hubiera sido seleccionado, no pierden su crédito beca, sino que queda abierto a otras opciones de programa. Ese es como el proceso en general. Se vuelve a evaluar únicamente ese criterio. Ok, acá tenemos una pregunta que es muy interesante, que la hace Jennifer Rojas, y es, si yo me gradué de un programa en educación y mi maestría será en ciencias sociales, ¿en qué área debo clasificar mi aplicación con Colfuturo? Sí, es muy importante, Jennifer, y para todos los que tengan esa duda, ustedes se clasifican de acuerdo al área del programa de posgrado. Es decir, si Jennifer estudió educación y su programa es en ciencias sociales, deberá clasificarse en el área de ciencias sociales, y la comparación del programa y el comité donde se ratifica la calificación será ciencias sociales. Si nosotros además identificamos, por darles un ejemplo, yo voy a estudiar una maestría en Derecho y me clasifiqué en ciencias sociales, el comité de área de estudio tiene la potestad de cambiarme de área para poder ser evaluado dentro y con mis programas pares. Bueno, Laura Llanos también nos hace una pregunta muy importante y es sobre los convenios. Pero el día de ayer tuvimos una charla que también hablamos sobre los convenios, cómo funcionan nuestros convenios, los porcentajes, para las personas que tengan alguna duda con los convenios. Sin embargo, Laura nos hace una pregunta puntual y es, si, por ejemplo, la Universidad de Glasgow en UK, cómo sería la calificación con este programa si ya Colfuturo tiene un convenio con esta universidad? La universidad.
Entonces, para Laura y todos los que estén pensando en postularse a una universidad de convenio, dentro del proceso de selección, el que haya o no convenio con Colfuturo no aplica ni influye ni negativa ni positivamente. Para nosotros el proceso es transparente y es exactamente el mismo. Es decir, si vas a la Universidad de Glasgow, iremos a los rankings internacionales correspondientes a tu área de estudio, donde se encuentre la universidad, miraremos la información de la página web y entrará en un proceso comparativo en el comité de área de estudio. Es decir, no hay un punto adicional o un puntaje adicional por ser universidad de convenio. Por supuesto que nosotros dentro de nuestros procesos desde el área pues, de Consejería Académica y Relaciones Internacionales, logramos e intentamos que los convenios que tengamos sean con universidades excelentes a nivel internacional. Pero recuerden que Colfuturo evalúa son los programas muy específicamente y no las universidades. Entonces puede ser que Glasgow como universidad sea muy fuerte y por eso tengamos un convenio, pero lo que queremos mirar y que ustedes también tengan como la certeza es que el programa es el que va a ser evaluado y es el que pues, les va a permitir a ustedes ser o no ser seleccionados. Bueno, respecto a los rankings, Tania Rosero nos pregunta que cuáles tenemos en cuenta una vez hacemos la evaluación, es decir, 2020, 2021, sobre cuáles nos basamos. Sí, esa pregunta es muy importante. Nosotros lo que hacemos durante todo el año anterior a la convocatoria es estar pendientes de las páginas web, de las actualizaciones de los rankings y tenemos una fecha de corte, digamos, previa a la apertura de la convocatoria. Entonces, darles un año en concreto va a ser difícil porque los listados se van a actualizar en diferente momento. Pero para darles una idea, por ejemplo, en esta convocatoria 2021, ustedes pueden entrar ya pues, dentro de los listados que tengan para revisar los que estén actualizados en este momento. Por ejemplo, QS tiene ya su listado 2021, US News World también ya tiene los listados del 2021, Shanghai, digamos que los grandes rankings. Hay unos muchos más específicos, como por ejemplo los locales, por ejemplo El Mundo, que es el ranking de España, ellos no se actualizaron durante todo el 2020. Entonces, pues probablemente la última versión actualizada sea la que utilicemos. No hay una fecha generalizada para todos, pero es la última versión actualizada con fecha de corte, digamos, pónganlo ustedes, diciembre, que es antes de la convocatoria de crédito beca de Colfuturo. Y por otro lado, dentro de la página web de Colfuturo, en la sección de asesoría, ustedes van a ver que hay una subsección que se llama Planea un posgrado en el exterior. Ahí van a encontrar el listado de la mayoría de los rankings internacionales que nosotros también consultamos y los rankings por país. Bueno, ¿cómo establece Colfuturo la línea de corte? Esta es una pregunta más para la selección como tal de Colfuturo, pero Ángela, no sé si tú nos puedas compartir algo de esta información. Sí, en efecto, esto ya no está íntimamente relacionado con la calificación del programa, pero para darles una idea. Cuando se pasa el comité de área de estudio, ya cada estudiante va a tener los 4 puntajes. De nuevo, el promedio del pregrado, el puesto ocupado, el ensayo y el programa de destino. Con esos 4 puntajes se emite o se concluye un puntaje final para cada estudiante por área de estudio. Entonces, lo que se hace es que los mejores puntajes por cada área de estudio son seleccionados. La línea de corte no hay pues, un número fijo por año. Si ustedes han entrado y explorado un poco nuestras estadísticas, van a ver que siempre pues, en los últimos años hemos estado cerca de 1.300 estudiantes, pero no es un número fijo. Así que el lineamiento general es los mejores puntajes por cada área de estudio, teniendo en cuenta el puntaje final de cada uno de ustedes. Bueno, una persona podría omitir que tiene doble titulación, ya que la doble titulación es voluntaria y no obligatoria. Supongo que esta pregunta está relacionada con el momento de, no sé si explica doble titulación del pregrado o es una doble titulación entre De la universidad de pregrado y la de posgrado. doble titulación entre el pregrado y el posgrado. Ok.
No deberían omitir la información, de hecho eso hace parte del programa, entonces si es un programa de doble titulación, por favor incluyan claramente esa información en la sección de posgrado, van a tener todos los campos suficientes pues, para explicar esto y seguramente, además en la sección de documentos, cuando ustedes deban poner el documento que se llama documento de admisión, deberán presentar una carta que explique que ustedes no han terminado el pregrado y que están en doble titulación, así que pues realmente no tendría mucho sentido y eventualmente tendrán que explicar que es un programa de doble titulación. Bueno, acá Leandro Gómez nos pregunta que pues, le gustaría estudiar una maestría en management. ¿Los atributos a los que aplica son los mismos que para un MBA? Queda dentro del área de administración y negocios, sin embargo, queda en un grupo distinto. Dentro de administración y negocios hay 3 grupos, unos MBAs, otros maestrías en administración y otros doctorados. Si la maestría es en management, quedaría solo en el grupo de maestrías, pero el proceso es pues, el mismo. Revisaríamos rankings tanto por pues, área de estudio e información cualitativa. Bueno, Kalina Piedraíta nos pregunta, para la convocatoria se puede presentar, esto es muy importante y es clave que quede clara esta información, y es, para la convocatoria se puede presentar un programa de título propio. Sí, es muy importante. En efecto, no se puede presentar un programa que sea a título propio. Dentro del proceso, digamos, de revisión de sus solicitudes, ese es uno de los primeros filtros que hacemos. Para quienes no tengan claridad, los invitamos a que entren a la página web del Ministerio de Educación. En la sección de convalidaciones les van a explicar, pues hay como información sobre qué es un título oficial y propio. Y además hay unas cartillas por países donde ustedes van a poder van a aprender cómo identificar si su programa es propio o es oficial. Para que el futuro no pueden presentarse con un programa propio. ¿Qué sucede si una persona aplica un programa que no aparece en el ranking, por ejemplo, en el ranking del QS? En ese caso no hay problema, la idea es que ustedes pues igual se postulen con ese programa. Si no hay información de los rankings, que es la primera etapa, pues pasamos inmediatamente a la segunda, que es la información cualitativa. Entonces ahí pues toda la nota va a depender básicamente de eso. Les recuerdo que la información cualitativa es todo lo que ustedes puedan extraer de hechos concretos de su programa. Profesores, investigación, acreditaciones, premios, reconocimientos, publicaciones, si hay grupos de investigación, si el gobierno da plata para invertir en instalaciones, dependiendo de su área de estudio, habrá unos temas más relevantes que otros. Por ejemplo, si ciencias básicas, pues que tenga laboratorios, que tenga lo suficiente. Si es, por ejemplo, temas de arts management, pues que tengan convenios con galerías, con museos, con centros de actividades culturales. Entonces, si no hay rankings, toda la calificación saldría plenamente de la información cualitativa del programa. Bueno, si una persona está aplicando a un doctorado, Colfuturo tendría en cuenta el promedio del pregrado o una maestría. Yo sé que se sale como del tema de la charla, pero es importante que las personas también tengan claro qué deberían tener en cuenta. En el caso de un doctorado, tendría que presentar el promedio del pregrado o podría presentar el de una maestría. Sí, entonces si van a financiar un doctorado con Colfuturo, ustedes deben presentar la información del pregrado y de la maestría si la tienen. Y lo que nosotros hacemos internamente es tomar el título que más les ayude. Eventualmente será pues el promedio más alto entre el pregrado y la maestría, pero presenten la información de los dos, no solamente de una. Ya nosotros lo que hacemos es seleccionar dentro de los 2 títulos cuál es el que más les ayudaría a ustedes dentro del proceso de la convocatoria. Y también muy claro, muy importante aclarar que esto solamente es para quienes van a financiar un doctorado. Si ustedes van a financiar una maestría, independientemente de cuál sea su caso, solamente vamos a mirar la información del pregrado. Y aprovecho ahí, Juliana, también para hablar algo, y es que en el caso de los doctorados relacionados con cómo calificamos el programa, además de todo lo que ya les he mencionado, también nosotros tendremos en cuenta la información de su supervisora o su supervisor de tesis. Si ya tienen esa información, dentro del formulario hay un campo para que pongan el nombre de esta o estas personas. Si no la tienen, pues no la va a afectar negativamente.
Pero si sí la tienen, nosotros lo que vamos a hacer es revisar con mucho más detalle la información de la hoja de vida de ese supervisor o supervisora. Vamos a mirar cuáles son sus índices de citación a partir de diferentes bases de datos y pues, bases de índices de citaciones. Y eso, pues, eso hace parte de la calificación de los doctorados. En el caso de que ya la tengan, por favor no la omitan y pónganla muy clara para que nosotros podamos encontrar quién es este profesor o profesora. Recordemos de nuevo, Ángela, esos rankings a los que, o esas herramientas, esa forma de calificar los programas. ¿Por qué? Porque hay una pregunta también en específico que nos hacen y es que si se tiene en cuenta el ranking por país, únicamente el ranking por país, o los globales, o el específico dependiendo del área. Sí, entonces les voy a aprovechar para compartir aquí esta página y creo que es mucho más claro visualmente. Esta es la página web de Colfuturo en asesoría, en Planea un posgrado en el exterior. Ustedes, bueno, van a encontrar muchas más herramientas, pero además van a encontrar los rankings. Lo que les voy a mostrar es el ejemplo de, estos son algunos de los rankings que nosotros usamos, no están limitados a ellos, pero son, digamos, los que más áreas de estudio comprenden, internacionales. Hay algunos por país que ustedes también pueden revisar. Si su país no tiene un ranking por país, pues no se preocupen, con el internacional es suficiente. Hay algunos por área de estudio, la mayoría de ellos para temas de administración. Si ustedes tuvieran que darle preferencia a un ranking sobre el otro, siempre denle preferencia a los rankings internacionales, es lo que nosotros hacemos desde Colfuturo. Ahora, en cada uno de estos listados, sea internacional o por país, es probable que ustedes encuentren que vienen los rankings generales, es decir, las mejores 1000 universidades del mundo, o que encuentren los rankings por área de estudio. En el caso de QS, que es uno de los ejemplos más fáciles de revisar, encontrarán Art and Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences, por ejemplo. Esos son rankings más específicos, pero incluso dentro de cada una de estas categorías vienen unos más específicos. Entonces, dentro de Arts and Humanities, además está antropología, sociología, literatura, enseñanza del inglés. Váyanse siempre lo más específico posible. Es decir, que en esos niveles de priorización siempre es lo más importante revisar los específicos internacionales. Si en esa categoría o en esas categorías ustedes no encuentran ningún listado, pueden después ahí sí tener presente los de país por área de estudio. Si definitivamente no hay más, pues de pronto los de país general o los internacionales general. Pero nosotros dentro del proceso de calificación también siempre le damos la mayor prioridad a los rankings internacionales por área de estudio, la más cercana posible a sus programas de posgrado. Y también hay, para terminar, vale aclarar que no nos quedamos solo con una fuente, es decir, ¿qué es ranking de ingeniería civil? Perfecto, pero no es suficiente. Nosotros comparamos además con el de Shanghai, con el de Taiwán, con el de US News, bueno, comparamos con la mayor cantidad de rankings posibles y esperamos que ustedes también dentro de su proceso de, supongo, simulación de la calificación del programa, hagan lo mismo. Bueno, hay una pregunta que está siendo muy general sobre el tema del idioma y que quiero aprovechar este espacio y este momento para aclararles y, digamos, comunicarles un nuevo ajuste que realizamos. La convocatoria cerrará el 1 de marzo y, como saben, para Colfuturo es muy importante que la persona demuestre y certifique que habla un segundo idioma, sea cual sea, inglés, alemán, francés. Esto es muy importante. Ahora, como van a tener hasta 2 años ustedes para poder utilizar el crédito beca, no lo tienen que usar de inmediato, Colfuturo ha tomado la decisión que el certificado del idioma lo puedan mostrar o lo puedan certificar cuando vayan a hacer la legalización del crédito. Así que ya no tendrá que ser un requisito que podrán tener o que presentar a la hora de cerrar su formulario o la convocatoria. Antes tenían hasta el 30 de marzo para poder presentar este certificado, ahora lo podrán hacer una vez vayan a legalizar el crédito, es decir, si se presentan a esta convocatoria, pero están pensando en viajar en el 2022 o en el 2023, en el momento de sentarse con Colfuturo a legalizar el crédito, van a tener que certificar que dominan una segunda lengua. Así
vayan a realizar un posgrado, un idioma español. Bueno, recordemos de nuevo, Ángela, por favor, qué pasa con las personas que presentan un programa que no está dentro de un ranking, o sí, no está dentro de un ranking, no se presenta dentro de un ranking, no tiene una calificación. ¿Qué pasaría ahí? Sí. Y entiendo que la pregunta debe estar muchas veces en el chat porque es una gran preocupación para las personas. Sin embargo, recuerden que el hecho de que el programa o la universidad no esté en ningún ranking, o sea, ninguno, no implica necesariamente que es un programa que va a quedar descartado, que necesariamente no va a ser seleccionado. Lo que va a pasar ahí es que la calificación en su totalidad va a salir a partir de la información cualitativa del programa, es decir, de la información básicamente que la universidad ponga en su página web y que nosotros podamos consultar, que es información que ustedes también tienen acceso. Vamos a revisar de nuevo, profesores, quiénes son, cuál es la hoja de vida de ellos, cuál es su trayectoria académica, vamos a revisar si hay prácticas, con quiénes, si hay convenios, en qué tipo de compañías o en qué tipo de trabajos hay egresados, si hay egresados destacados, por ejemplo, pues hay algunas universidades que tienen como ciertas personalidades muy importantes dentro de su disciplina que han sido egresados de esos programas. Vamos a mirar si hay acreditaciones. En el caso, por ejemplo, de los programas de administración y negocios, miraríamos que tengan la triple corona o que tengan pues, también AMBA o EQUIS o ACSB. Si es, por ejemplo, tema de ingeniería civil, podríamos mirar la acreditación ABET. Esta es información que la universidad les va a otorgar a ustedes y que está, digamos, abierta y disponible para todos los que la consulten. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, entrar al link de la página web. Ahí radica también la importancia de que ustedes sean muy cuidadosos poniéndonos el link correcto, y nosotros capturamos toda la información posible que podamos tener. Aprovecho también ahí para comentarles que dentro de esa captura de información cualitativa, nosotros nos apoyamos en dos elementos importantes de la postulación. El primer elemento es, no sé si todos los que nos están escuchando ya entraron al formulario, espero que sí, y que ya hayan empezado a diligenciarlo, pero hay una casilla que dice algo como explicar por qué su programa es el mejor, uno de los mejores en el mundo. Es una casilla, básicamente es un párrafo que ustedes deben escribir. Nosotros tomamos información de ahí que sea útil para poder complementar o empezar a indagar sobre la información cualitativa. Y también cuando es necesario revisamos el ensayo para mirar cuáles son las razones por las cuales ustedes consideran que su programa es de los mejores en el mundo. Y lo que hacemos ahí de nuevo es leer sobre todo esa sección y también capturar y extraer información que sea relevante. Con esto dicho, es muy importante que ustedes le dediquen muy conscientemente tiempo a esos dos espacios para poder argumentar el porqué la elección de ese programa y que tengan en cuenta algo y es, no usen esos espacios para mencionar rankings o únicamente rankings, porque dentro de la labor y la tarea que nosotros desde Confuturo tenemos es estar todo el año permanentemente identificando y capturando esa información. Así que es muy probable que nosotros ya tengamos cualquier ranking que ustedes mencionen. Entonces aprovechen esos espacios más bien para dar información que seguramente ustedes que están dentro de su disciplina, que hicieron la búsqueda del programa, pueden darnos que otras fuentes como la página web del programa tal vez no pueda darnos. Bueno, hay unas preguntas específicas sobre las áreas y a qué áreas, según la maestría que van a hacer, deberían calificar. Entonces, si la maestría que voy a realizar es de biotecnología, ¿a qué área pertenecería? ¿Ingeniería o ciencias agropecuarias y de medio ambiente? Bueno, ahí las respuestas de las áreas, digamos que no podrían ser en todos los casos como tan radicales. Si me dices biotecnología sin tener ni idea cuál es la facultad, ni la universidad, ni las materias, ni el énfasis del programa, yo diría que está en ingeniería. Pero, de nuevo, ahí cada uno de ustedes debe entrar y revisar eso. Miren cuál es la facultad del programa, miren sobre todo el énfasis de él y ahí podrían empezar a decidir en cuál área. Si me dicen solo biotecnología así llanamente, yo diría que está en ingeniería. De todas maneras, Juli, también ahí en la página web, en la sección de crédito beca,
hay un buscador o está el buscador en la base de datos de las personas que han sido seleccionadas durante toda la historia en Colfuturo. Y ahí aparece, según el programa, en qué área de estudio quedó clasificado. Eso también podría ser una herramienta útil para Ujú. tener dudas de clasificación. Y es que entran en la página web, sección crédito beca, beneficiarios debe estar, y ahí ustedes van a encontrar un buscador, es una base de datos, ponen, por ejemplo, biotecnología en la universidad tal, y ahí les va a aparecer si alguien ha sido seleccionado alguna vez, en qué área de estudio quedó clasificado. Yo les estoy compartiendo en un Gracias. segundo, les voy a compartir el directorio para que puedan hacer este filtro que nos está comentando Ángela. Esa es una muy buena herramienta para que puedan ver y adicional no solo a esto, sino que puedan revisar personas que han pasado con el futuro, a qué universidades han pasado y a qué programas. Así que esto les funcionará muy bien. Sé que hay muchas preguntas que se están dando en el chat que son sobre otros temas, sobre la elección del programa. Entonces les recuerdo que hemos estado desde la semana pasada con charlas específicas sobre cada tema para que las puedan revisar en nuestro canal de YouTube. Ya en un momento ahorita también les comparto ese link para que los puedan revisar. Y quiero que ya para finalizar nuestra charla podamos hacer dos recordatorios importantes. Ángela, empecemos por recordar si la persona puede cambiar de programa y cuál sería el proceso que vendría posterior a esto. Sí, entonces sí pueden cambiar de programa una vez sean seleccionados y en ese caso el proceso es pues hacer la solicitud, ustedes después de ser seleccionados recibirán las instrucciones de cómo hacerlo y lo que nosotros desde Colfuturo hacemos es volver a evaluar el programa durante, pues, a través de todas las etapas que les he mencionado o tomar la calificación que ese programa obtuvo durante el proceso y lo volvemos a computar con sus otros tres criterios, es decir, puesto ocupado, ensayo y promedio del pregrado. Y miramos que el puntaje final que ustedes obtuvieron les permita seguir sobre el grupo que quedó seleccionado, es decir, que sea un puntaje superior al puntaje donde quedó la línea de corte. En otras palabras, les respondemos la pregunta, si hubiera postulado este programa en primera opción, ¿hubiera sido seleccionado? Pues hay dos respuestas, sí o no. Si sí, siguen adelante y si no, es decir, si el cambio de programa no se aprueba, queda abierta que ustedes presenten una tercera opción de programa o cuarta opción de programa. Y ahí para terminar, les recuerdo que además pues tendrían 2 años para solicitar este proceso, que es el tiempo que tienen para legalizar el crédito. Y adicional a ese mensaje importante que son los 2 años, le recordamos que para presentarse a la convocatoria no deberán tener la carta de admisión a la universidad. Entonces, sin ningún problema pueden presentarse diciéndonos cuál es el programa de interés al que van a aplicar y cuando vayan a legalizar el crédito, al igual que el idioma, ya debemos presentar cuál es la universidad a la cual ya fueron admitidos. Ángela, ahora sí para terminar nuestra charla de hoy, recordemos de nuevo esos criterios de evaluación y el porcentaje, que es muy importante, el porcentaje del programa que tiene Colfuturo para su selección. Sí, entonces recuerden los 4 criterios son ensayo motivacional que pesa 5%, puesto ocupado en el pregrado 15%, el promedio del pregrado que pesa el 42% y lo que nos reúne hoy que es el programa de destino que pesa el 38%. Y dentro de las etapas, recuerden que para calificar el programa miramos, hay 3 etapas. La primera es revisión de rankings internacionales por área de estudio preferiblemente. La segunda es información cualitativa de la que se encuentra en la página web de los programas. Y la tercera etapa es una revisión que se hace a través del comité de área de estudio. Bueno, ya para finalizar entonces les recordamos que las charlas todas están siendo grabadas. Yo acabo de compartir el link de nuestro canal de YouTube donde pueden ver todas nuestras charlas. También sé que Camila Flores acaba de compartirles también el link de nuestro calendario para que puedan revisar todas las charlas que tenemos y así programarse y asistir. No se preocupen que si no pueden asistir, pues quedará grabada. Y asimismo también invitarlos a nuestra charla general que estamos haciendo los viernes a las 8 de la mañana y el sábado 13 de febrero a las 9:30 de la mañana sobre nuestro programa Crédito Beca.
Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros, a todos los interesados en la convocatoria, mucho ánimo para presentarse. Recuerden que si no pasan esta convocatoria no habrá ningún problema en presentarse a la siguiente. Y Ángela, muchísimas gracias por toda la información. Recordemos si de todas maneras las personas tienen alguna duda adicional y quisieran contactarse con Colfuturo, ¿a qué correo lo podrían hacer? Sí, el correo es yosoyfuturo@colfuturo.org. Yo soy futuro@colfuturo.org. Ahí la idea es que después de que ustedes hayan explorado la página web, resuelto sus dudas en la charla, si todavía quedan algunas pendientes, nos puedan enviar un correo y nosotros les ayudamos. Bueno, y antes de irnos, sé que hay una persona, Marcela, que está preguntando sobre el certificado del idioma. Te valido esta información, tal vez la persona que te dio la información el día de ayer no tenía esta información que es nueva, entonces yo te lo confirmo y es que el certificado del idioma lo podrás certificar a Colfuturo cuando vayas a legalizar el crédito beca y no para la convocatoria. Entonces, te lo confirmo por este medio y cualquier duda adicional también que haya sobre la convocatoria pueden escribir a convocatoria@colfuturo.org para cualquier duda adicional. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos por conectarse hoy y nos vemos en la próxima charla que es el jueves. En nuestro calendario podrán ver todo lo que viene. Muchas gracias, un feliz día para todos, un feliz día para ti también, Ángela, y nos vemos. Igual para todos. Hasta luego. Chao.